¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Alberto, por el contacto. Bueno, un poco vamos a hablar ahora de la asistencia a las urnas. ¿Esto fue un poco el número que se esperaban? ¿Era un poquito más capaz también? No, la verdad que con toda la dinámica que veníamos siguiendo de las elecciones 2025, en la mayoría de los distritos donde hubo elecciones de medio tiempo, uno imaginaba un nivel de participación bastante más bajo. Recordemos que en todas las elecciones de medio tiempo legislativas en Argentina, la secuencia de Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis, la provincia de Chaco, Misiones y después la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con una participación que estaba a unos 7, 8, 10 puntos por debajo del promedio histórico de esas elecciones. Corrientes tenía elección ejecutiva, sabíamos que íbamos a tener un número más alto que ese promedio, pero claro, también pensábamos un poquito más bajo que la dinámica habitual de una elección en Corrientes. Veníamos con indicadores del 74% de participación en la última elección a gobernador y de pronto nos encontramos con una cifra muy parecida, lo cual, digamos, rompe un poco la inercia de las elecciones que veníamos teniendo en el 2025. Diría que la participación fue más que buena en términos de la cantidad de gente que decidió ser parte del proceso electoral. Esta contundencia del triunfo oficialista no solamente se dio en la capital, sino en la mayoría de las localidades. 62 localidades quedan para Vamos Corrientes. Así es, y creo que en buena parte una cosa explica la otra, ¿no? En buena medida la disputa por el gobierno provincial entre varios frentes políticos que se planteaban la posibilidad de por lo menos obtener una alternativa de segunda vuelta, cosa que finalmente no se dio, estuvo básicamente apalancado porque el oficialismo provincial tenía un poder territorial muy potente, ¿no? Muchas intendencias a su favor, muchos candidatos que iban por la reelección, buenos candidatos inclusive que disputaban puertas adentro de Vamos Corrientes un lugar para ser intendentes, y ha pasado en varias localidades. Finalmente esto, por supuesto, se terminó verificando y nos encontramos con esta territorialidad que vos bien describías recién, muchos intendentes del espacio oficialista provincial y quizás no tan buenos candidatos en varias localidades importantes de la provincia de Corrientes que le impidieron a las otras fuerzas políticas apalancar sus candidatos a gobernadores con la elección, digamos, comunal, que suele ser también muy importante cuando hay elecciones ejecutivas. A veces los analistas políticos, los periodistas, los comunicadores, subestimamos un poco la cuestión comunal, lo vemos como un tema secundario, creemos que los gobernadores ponen intendentes. La verdad que eso hace ya bastante tiempo que no es cierto. Finalmente los intendentes son los que definen el destino de sus localidades primero y después por acumulación son los que definen el futuro de una provincia. Y esto es lo que pasó en el día de ayer en la provincia de Corrientes, con números que el oficialismo ni siquiera tampoco imaginaba. Te diría que el resultado estuvo más allá de los más optimistas pronósticos que tenía el gobierno provincial. Así, yo también quiero apuntar, ¿no? Acá ahora comienza el trabajo de todos los electores de no descuidar lo que tiene que ver con los municipios, las distintas localidades, porque bien han hecho la campaña puntualizando en distintos sectores, pero tampoco no olvidarse en el futuro. Bueno, también en ese sentido es interesante porque creo que hay mucho... A ver, la política le pasó lo mismo que le pasa a casi todos los campos de la vida humana en este siglo, ¿no? Se han profesionalizado. Y lamentablemente hemos visto muchos candidatos improvisados, gente que se subió a las candidaturas cuando faltaban 2 o 3 meses. Claramente no se construye una carrera profesional en ningún ámbito de la vida, tampoco en la política, lanzándose sobre el final. Acá hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo, dirigentes políticos que caminan sus ciudades y su provincia durante un montón de meses, durante años, y de pronto no se puede improvisar y creer que uno hace una pauta en redes sociales o de alguna manera se apalanca en los medios de comunicación tradicionales, alcanza. La gente en ese sentido es muy perceptiva, se da cuenta de quiénes son los que caminan el territorio siempre, quiénes son los oportunistas del momento, descarta a aquellos que aparecen de última instancia y de alguna manera se trata de recostarse sobre aquellos que ya conoce. Y creo que eso también es una lección para la política, ¿no? Yo digo siempre, el que se quiere dedicar a políticas lo tiene que tomar en serio, y tomárselo en serio implica trabajar con mucha anticipación. Vamos a poner un caso. Si alguien tuviese intenciones de ser gobernador de la provincia de Corrientes dentro de 4 años, o intendente de alguna localidad, debería estar trabajando ya. Si se van a lanzar cuando faltan 6 meses, podemos anticipar que va a ser una derrota segura, y creo que eso también hay que comprenderlo, pues la política de hoy, sobre todo las que suceden en las provincias, requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación.
Sí. Y en este contexto, Alberto, ¿vos notás que, por ejemplo, hay jubilados políticos a partir de esta elección? Te planteo, por ejemplo, el caso de Ricardo Colombi, que dijo que ahora se va a dedicar a formar a las nuevas generaciones. Bueno, a ver, hay dos cuestiones ahí. Una que tiene que ver con el apoyo popular, ¿no? Cuando los dirigentes políticos pierden apoyo popular, por supuesto que involuntariamente se tienen que retirar del campo. Y lo otro es una cuestión generacional. Digo, en todas las actividades humanas hay gente que se tiene que jubilar porque de alguna manera cumplió un ciclo, hizo lo mejor que pudo, dio lo mejor que tenía y después por alguna razón etaria van pasando los años y así como a los periodistas nos pasa, le pasa también a la política. Claro que hay dirigentes políticos que se van a jubilar, seguramente en contra de su propia voluntad, hubieran querido quizás estar más tiempo, y ojo que esto no le va a pasar solamente a la oposición, ¿eh? También creo que dentro del oficialismo hay ciclos cumplidos, hay personajes que ya han aportado lo suyo, después podemos opinar si mejor o peor, pero de alguna forma tienen que darle paso a lo que viene después, que dicho sea de paso, vienen empujando nuevas generaciones. Ayer ganaron un montón de intendentes jóvenes también, no solamente los clásicos dirigentes, hay mucha gente novedosa en las comunas que me parece que va a ser interesante ver su desempeño. Bueno, el mismo gobernador, flamante gobernador electo, es un hombre que ya pertenece a la siguiente generación, con lo cual, bueno, veremos cómo se da este trasvasamiento absolutamente natural, esperable y hasta me animaría a decirte deseable, que la política necesita en Corrientes también. El voto joven, sin lugar a dudas, un voto fundamental. Sin lugar a dudas, pero hay desempeños muy interesantes de dirigentes jóvenes en muchos lugares del interior de la provincia, que abre la puerta, por supuesto, con la gran incógnita que significan los jóvenes gobernando, ¿no? Menos experiencia, pero quizás también más frescura, ideas nuevas, plasticidad mental para hacer adaptaciones a los nuevos escenarios. No nos olvidemos que Argentina está cambiando, que el mundo está cambiando, y los talentos que necesitaba un político hace algunos años atrás, hoy no son los mismos que se necesitan en la dinámica actual, que requiere, por lo tanto, de otras habilidades que no son tan clásicas de la política y que van a ser absolutamente imprescindibles en el escenario que viene. Alberto, otra de las situaciones que expuso, que ratificó esta elección, fue que las redes sociales es un microclima, porque muchos de los comentarios en los diferentes posteos instaban a no concurrir a las urnas. Sin embargo, el porcentaje fue lo contrario. Bueno, por eso, yo creo que el porcentaje finalmente se explica en buena medida, a mi juicio, por las elecciones comunales. Porque cuando hay muchos candidatos a intendente en una localidad, hay mucho interés en participar y hay mucho interés en tomar la decisión. No te olvides que el intendente y los concejales son las personas que más influyen en la vida cotidiana de las personas en las localidades. Y cuanto más pequeña la localidad, mucho más aún. Claro. Y por supuesto que en una elección al gobernador con tantas alternativas es mucho más atractiva e interesante para participar que una elección en la que ya está todo decidido y todo el mundo sabe quién va a ganar. Acá no pasaba eso, acá había como una duda respecto a si había segunda vuelta o no, y si había segunda vuelta, con quién era la segunda vuelta. Eso me parece que generó interés, atractivo, y por supuesto un montón de actores que quizás se hubieran quedado en la casa y no participar del proceso electoral, decidieron ir a las urnas, expresar su opinión, para asegurarse, en muchos casos, ni siquiera que gane un dirigente político, que pierda algún otro también, ¿no? Porque no te olvides que en tiempos como los de hoy, mucha gente vota en positivo y mucha gente vota en negativo. Y eso también pasó en el día de ayer, como suele pasar en Argentina ya hace algunos cuantos años. Ahora, en base a tu experiencia, Alberto, ¿cómo calificarías la campaña de estas distintas fuerzas? ¿Fue buena, fue mala, fue regular? Mira, fue una campaña de microclimas, una campaña agresiva, dura, con muchas fake news, con mucha noticia exagerada, con mucho golpe bajo. Todas cosas que desprestigian a la política, dicho sea de paso, ¿no? Que lo que hacen es alejar más a la gente de la actividad política. Eso obviamente no ayudó y confirmó quizás un sesgo que la sociedad tiene respecto a los dirigentes políticos, pero yo creo que también, a la luz de los resultados, tendríamos que decir con todas las letras que las campañas negativas no funcionaron, ¿no? Porque si hubieran funcionado, si la gente efectivamente hubiera creído las cosas que se dijeron, quizás no hubiera votado en esta dirección. Y me parece que también hay un aprendizaje ahí que se está dando en la política mundial, no solamente aquí en Corrientes y en Argentina, ¿no? Hay que aprender a hacer campañas en positivo, a hacer propuestas, la gente quiere esperanzarse, ilusionarse, andar criticándole al otro por lo que hizo o lo que hace, por su pasado, por su presente, por el futuro,
es una chicana de la vieja política en realidad, que ahora tiene nuevas formas porque se utilizan las redes, pero no dejan de ser las viejas campañas negativas que conocimos en el pasado y que ahora lo único que tienen de modernidad es que usan inteligencia artificial y que eventualmente caminan por redes sociales. Pero creo que también los políticos tienen un aprendizaje que tomar después de la elección del día de ayer. Creo que mucha de la artillería que se utilizó, hoy podríamos decir con todas las letras que no sirvió para nada. Claro, malas mañas que se reversionan. Alberto, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis. Un gusto y un saludo para todo el equipo.